También al doctor Rafael Lozano, académico de la Universidad de Washington en Estados Unidos, nos regale unos minutos de su tiempo. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Doctor, usted entenderá que hay mucho interés por parte de los mexicanos que viven en la zona fronteriza con Estados Unidos, pero porque también muchos de nosotros tenemos familiares en los Estados Unidos y estamos preocupados respecto al impacto que va a tener el coronavirus en territorio estadounidense, en la comunidad hispana y en la zona fronteriza, porque tarde o temprano nos podemos contagiar por este flujo continuo que hay a través de nuestra frontera. ¿Qué tan potencial es este peligro? Mire, en realidad la epidemia en México, como en el resto de países de América Latina, tiene un inicio un poco retrasado con respecto a lo que sucede en Estados Unidos, y al igual de lo que sucede dentro del país, en Estados Unidos es muy heterogénea la epidemia, más fuerte en el lado este del país que en el lado oeste, y más fuerte en el norte que en el sur. Sin embargo, eso no nos excluye la posibilidad de que haya paso de pacientes infectados hacia el sur de los Estados Unidos. Doctor Rafael, preguntarle sobre estas proyecciones que de pronto se hacen de estas medidas de distanciamiento social, que quizá para algunas culturas es mucho más sencillo, pero en países, sobre todo latinoamericanos, el tema del distanciamiento de pronto parece ser que no estamos acostumbrados, nos cuesta mucho trabajo. ¿Esto podría ser un parteaguas? Mire, es difícil establecer que estar o no acostumbrado al distanciamiento físico, y sobre todo más dramáticamente aún cuando se cierran los lugares no esenciales y por otro lado nos piden un aislamiento voluntario de manera preventiva en los hogares. Eh, Algunas personas por su condición social pueden manejar este aislamiento en términos, vamos a decir, tolerables, pero para otros es difícil, ya sea por lo pequeño del espacio del hogar y sobre todo por la necesidad de salir a conseguir el recurso que les permite conseguir el alimento día con día. Ahora vemos el ejercicio que tienen en algunas ligas que vamos a compartir con todo el auditorio de Mega Noticias TVC sobre la disposición que hay de equipamiento médico para ser atendidos. Si pudiéramos hacer un ejercicio en Estados Unidos versus México para tratar de aterrizarlo, ¿qué tanto déficit va a enfrentarse en Estados Unidos todos los pacientes que lleguen a necesitar algún tipo de intervención médica más profesional, por una gravedad mayor versus México? Eh, es muy buena su pregunta, porque en realidad, eh, digamos, la epidemia tiene diferentes fases y cuando con- eh, presiona mucho al sistema de salud, el sistema de salud tiene que estar preparado justamente en las partes más críticas como son las salas de terapia intensiva, el uso de ventiladores. Es muy interesante que los estados de la frontera sur, desde California, Nuevo México, Arizona y Texas, todos ellos no tienen una presión de camas ni de terapia intensiva como sería en el norte del país, en donde es intensa la presión de camas en Nueva York, en Nueva Jersey, en Massachusetts. Esta diferencia se da en el caso de California por haber iniciado las medidas de distanciamiento físico mucho antes de que estuviera la fase 2 de la epidemia. Y se puede decir justamente lo contrario en los estados del norte, en donde el inicio fue tardío. Digamos que el tema del insumo médico que se requiere para atender esta contingencia no era algo quizá en la lista de estos países a los que les llegó después la pandemia, es decir, no era una prioridad, tomando en cuenta los ejemplos, por ejemplo, en España, Italia y sobre todo China, que fue el origen de esta pandemia. Eh, Mire, es difícil decir que no era una prioridad en países con sistemas de salud tan desarrollados, tan bien equipados. El problema es precisamente la sobredemanda. Y la sobredemanda consiste justamente en no poder detener el agravamiento de personas
que normalmente se podrían estar atendiendo a nivel ambulatorio, que le llaman la consulta externa, o en hospitales no graves, y empiezan a saturar el servicio. Eh, Aunque es difícil planearlo, justamente nuestra herramienta lo que pretende es ayudar al planificador a que se vaya haciendo de recursos en estos momentos, y eso ayuda mucho justamente para hacer lo que le llaman la conversión del servicio de salud. El día de hoy nos anunciaron en México una conversión en donde el sistema privado va a recibir pacientes relacionados con problemas ginecobstétricos o de accidentes, dejando liberado áreas en el sector público para poder justamente responder esta demanda. Esa es una manera de empezar a anticipar, y nosotros presentaremos nuestras proyecciones a finales de esta semana sobre lo que sucede de acuerdo con nuestros modelos en México. Doctor, es muy interesante. ¿Quiere decir que evaluaría como acertada la medida que anuncia hoy el gobierno mexicano de sumar a todo el sistema médico privado a este esquema de salud durante un mes para enfrentar lo más grave de la epidemia y de alguna manera reducir potenciales muertes justamente porque no hay la atención médica, los insumos, el equipamiento? Es una buena medida. Y por otro lado, si nos puede adelantar un poco de estas proyecciones, porque de repente escuchamos a un presidente que dice las medidas sanitarias, las medidas de restricción se van a levantar en próximos días, hablaba incluso del 10 de mayo, y vemos durante el fin de semana un subsecretario de Salud decir que seguramente va a ser el tramo más complicado y que estas medidas podrían extenderse durante todo mayo. Una contradicción entre el médico y el presidente, que en este caso además el médico pues tiene un cargo muy importante dentro del gobierno. Mire, para mí es muy difícil entrar en esa polémica que me plantea. Yo le puedo decir que yo veo con muy buenos ojos tanto el gesto del sector privado en México, que es un sector muy importante y que nunca debemos olvidar en el sistema de salud, como el hecho de que haya la posibilidad de pensar en regresar a una vida normal en el momento en que la epidemia esté más controlada. Yo no sé qué es más difícil, si entrar al aislamiento o salir de él. Son decisiones muy complejas, tanto empezar esta cuarentena como terminarla, que en términos de días dejó de ser de 40 y puede justamente irse hasta mediados de junio, no mediados de mayo o finales de junio. Doctor Rafael, ahorita que hacía esta referencia de que en los próximos días, pues México se enfrentaría lo más crítico de esta pandemia y estas proyecciones, que es muy interesante, ya lo sé yo, Eli, en Estados Unidos, tenerlas en México. Tenemos, por ejemplo, números que van por arriba de las 270 muertes en nuestro país. Estas proyecciones, ¿sí ampliarían estos números y a qué punto, por así decirlo? La idea es identificar, de acuerdo a ir agregando el número de muertes que sucede cada día, cuándo se esperaría el día que más muertes se acumularían. No le puedo adelantar porque yo me equivocaría, y esto, por más precisión que uno pueda tener, siempre hay riesgos, pero está por venir el pico que puede suceder en el país, como ya sucedió el pico en otros países como España, como Italia, y dentro del país los picos fueron sucediendo en diferente época. Le pongo el ejemplo, en el caso de Nueva York ya fue el pico, en el caso del estado de Washington y California ya fue el pico, pero todavía en Florida no lo es, y en Florida está por venir el pico próximamente, en unos 4 a 6 días que esperamos suceda. ¿México tendría este riesgo de vivir situaciones similares como las de Nueva York, incluso en general todo Estados Unidos, por ejemplo? Le perdí la última parte de la pregunta, el sonido no es muy bueno, Sí, discúlpeme. que si México tendría una situación similar a la de Nueva York y en general a la de todo Estados Unidos.
Mire, Nueva York es justamente, yo creo que un caso extremo no es prudente pensar en casos extremos en el sentido de que así suceda. Sí Ujú. es importante para poder planear y evitar llegar a esas condiciones. México es un país muy heterogéneo con un sistema de salud que a lo largo del tiempo ha venido fortaleciéndose. No comparto esa idea de que está echado a perder, deteriorado y que se acabó. Al contrario, es un sistema de salud que nos debe de dar orgullo y que justamente va a responder en la medida de las posibilidades tanto de la tecnología como de los recursos humanos. Uno de los problemas que ha sucedido en los diferentes países, en Italia, en España, en Nueva York, bueno, en Nueva York no es un país, Estados es Unidos, sí. un estado, es justamente el contagio del personal médico. Y eso es algo que tenemos que evitar porque en la medida que no se evita, el personal en general, enfermeras, médicos, eso trae en consecuencia más dificultades para lidiar con el problema. Doctor, ya me están bombardeando aquí con una gran cantidad de preguntas del auditorio. Le agradezco que nos explique literal con peras y manzanas para que todos nosotros podamos entender más a fondo estos estudios tan especializados que ustedes están haciendo, estas proyecciones. Por un lado, me preguntan si la situación se puede agravar más, por ejemplo, en países de América Latina. Vemos los índices en Brasil, en Ecuador, incluso estas cifras que se están desatando. Por otro lado, sobre la importancia y la forma tan decisiva que puede resolver una situación el hecho de que se apliquen las pruebas. La OMS al principio insistía en que tenían que hacerse pruebas, 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 y hoy por hoy hay un gran debate, sobre todo aquí en territorio mexicano, sobre la efectividad de las mismas y si en realidad hacer estas pruebas puede ayudar a reducir el nivel de contagios porque tienen estos casos detectados. Y si nos da tiempo, le hago una última pregunta. Mire, el tema de las pruebas es un debate que no lo vamos a acabar en los minutos que me quedan. Simplemente le puedo decir que es mucho mejor conocer el universo lo más posible, aunque a veces las pruebas rápidas nos generan falsos positivos y falsos negativos que no nos ayudan, pero siempre es mejor hacer las pruebas para tener una idea mejor de las dimensiones del problema. Y en segundo lugar, para nosotros, México, en comparación con el resto de América Latina, en el número de muertes está por debajo de Brasil, que ya superó las 1,000 muertes acumuladas y con más de 130 muertes por día, pero ya cuando vemos la relación entre el número de muertos y población, la situación en República Dominicana, la situación en Panamá, la situación en Ecuador, está más de preocupación. Y por otro lado, la capacidad de respuesta de algunos sistemas de salud en la región también nos preocupa en términos de que pueden sobresaturarse más rápido de lo esperado. Para concluir, el fin de semana hubo un gran debate en redes sociales por una editorial que publicó Bill Gates acerca de la vacuna y sobre su proyección que decía que después, al terminar 2021, tal vez el mundo estaría saliendo del efecto más grave de esta epidemia. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud hacía un llamado a no levantar de manera inmediata las medidas restrictivas para evitar posibles contagios y recontagios. Es decir, no es solamente junio, julio, sino que todavía nos falta un largo periodo para salir de esta epidemia. ¿Ustedes cómo calculan, cómo proyectan esta situación para dejar de hablar de nuevos contagios y tal vez reducir esta curva poco a poco hasta comenzar ya este proceso de la siguiente etapa de vamos a salir de la epidemia del coronavirus? Como le decía hace unos minutos, es muy difícil entrar a la cuarentena, al aislamiento, y más difícil aún escoger el momento adecuado para salir de ella. Estamos haciendo modelos en donde lo que observamos es que si nosotros salimos anticipadamente, es muy posible que se recrudezca la curva que venía mostrando un descenso. Ujú. Eso no exime la posibilidad de lo que han llamado nuevos brotes y Mm. que por otro lado trae
una expectativa, la sociedad, de conseguir una vacuna que próximamente pueda evitar este contagio tan frecuente que se está dando en diferentes lugares. Yo le diría que en la medida en que nosotros mantengamos la distancia física y sigamos las medidas de salud pública que tanto disemina el sistema de salud en México y se disemina en el mundo, de la forma de estornudar, de la forma de lavarse las manos, de cómo protegerse al regresar a casa, eso nos podrá ser de vital ayuda. ¿Cuánto tiempo? Es difícil decirlo, pero el hecho de que algunas ciudades hayan terminado el aislamiento no garantiza que ellos van a tenerla al 100% libre de recrudecimiento o recontaminación. Es una decisión difícil, las autoridades, con la información que tengamos, se podrán ellos dar una idea de cómo finalizar este proceso de aislamiento. ¿Cambiará mucho la vida humana después de esta pandemia? Yo creo que ya nos cambió. Yo creo que ya somos diferentes. Mire, hoy el doctor de la Fuente decía, lo más importante es que esta epidemia nos tomó con redes sociales. Yo viví la epidemia del SIDA y no sabíamos cuántos fallecían cada día, pero le puedo decir que en el SIDA llegaron a ser 3 millones en un año en África. La diferencia es de que ahora nos estamos enterando día con día, minuto con minuto, y eso hace una cambio en la vida de todos nosotros. Las epidemias tienen esta importancia que ponen todos nuestros valores, lo bueno y lo malo, en el exterior. Yo creo que eso del distanciamiento físico es una prueba que pues nos ponen en el sentido de no estar juntos, pero por otro lado las redes sociales nos ayudan a estar juntos y ya ve, usted y yo estamos comunicándonos y estamos a más de 5,000 kilómetros de distancia y no por eso estamos distanciados socialmente, al contrario, estamos juntos. El cambio de vida viene y lo tenemos que asimilar. Le agradezco muchísimo al doctor Rafael Lozano, académico de la Universidad de Washington, por estar con nosotros en Mega Noticias TVC.